Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, Alejandro, por abrir esta sesión, este encuentro con esa voz del sur, raíces, corazones y palabra. El viento nos convoca también para animarnos y entrar a este diálogo, este encuentro maravilloso, frente al que les damos las gracias por estar aquí conectados y conectadas a este ciclo de webinarios Tejiendo Esperanza en tiempos de transición a la vida en armonía, y a este quinto encuentro con el tema de democracia ambiental y acuerdo de Escazú. Y para seguir tejiendo con raíces, corazón y palabra al viento, damos la bienvenida a Marta Inés Romero, secretaria general de Pax Christi Internacional, para que nos permita instalar este espacio y nos recuerde de qué se trata, cuál es el proceso y por qué estamos aquí convocados y convocadas. Adelante, Marta Inés, muchas gracias. Gracias, querida Angie. Buenos días a todos y todas. Libera tu esperanza con un grito en la voz, y es lo que hemos hecho durante estos 4 webinarios previos de Tejiendo Esperanza en tiempos de transición a la vida en armonía. En líneas generales, para quienes no han estado, antes recordarles los objetivos del ciclo de webinarios que van hasta noviembre. Tratan de visibilizar las voces de las comunidades que acompañan a los integrantes del grupo de trabajo sobre extractivas animado por Pax Christi Internacional para mirar los aciertos y los retos en la transformación de conflictos por extractivas desde la no violencia en estos tiempos de transición aún mucho más retadora. Fortalecer las capacidades de análisis y herramientas para la defensa del territorio. Y un tercer objetivo, promover acciones de solidaridad hacia las comunidades afectadas y promover incidencia conjunta con nuestras copartes y aliados en Europa y Norteamérica. Hoy estamos con el propósito de promover el tema de la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, especialmente socioambientales generados por la economía extractiva, con 3 objetivos específicos. En primer lugar, conocer casos de comunidades que han promovido procesos de participación ciudadana para defender sus derechos humanos y los de la naturaleza del extractivismo depredador. Segundo, comprender las ventajas y desafíos
desafíos del Acuerdo de Escazú para la democracia ambiental en la región. Y en tercer lugar, promover el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, además de la protección de la vida de los y las defensores ambientales. Entonces, desde la misma metodología, tenemos reflexión de gente experta en los temas y testimonios desde las comunidades. Por último, quisiera reflexionar sobre por qué estamos hablando de democracia ambiental. Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual del mundo, esto lo dicen todos los estándares de Naciones Unidas, pero lo vemos diariamente. Entonces, la noción de igualdad que nosotros y nosotras estamos promoviendo está referida no solo a la igualdad de medios de vida, de ingresos, a la calidad de la educación o al acceso de vivienda. También alude a la igualdad en el acceso y ejercicio de derechos, a la igualdad en el desarrollo de capacidades y autonomías desde las territorialidades y a la igualdad de género, étnica, racial y territorial. Entonces tenemos para la región dos posibilidades de este tema de democracia ambiental, el convenio de Aarhus y el acuerdo de Escazú, pero la región decidió adoptar un instrumento propio sobre los derechos de acceso en el ámbito ambiental cuando se hubiera podido adherir solamente al convenio de Aarhus. Es un proceso en el cual estamos muy empeñados y empeñadas en ratificar y en hacerlo realidad. En concreto, pensamos que los dos tratados ofrecen a las y los ciudadanos una infraestructura jurídica sobre el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Pero esta normativa no garantiza por sí misma el pleno respeto por parte de los estados. Y es allí donde la voz de la sociedad civil, de las organizaciones y movimientos populares, de las comunidades, garantizará que estas normativas sean efectivamente una realidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a este momento que es nuestro para la reflexión, para el intercambio y para la acción posterior. Gracias. Muchas gracias, querida Marta Inés, por estar aquí abriendo esta sesión. Y bueno, también es muy indicativo que estemos hoy, 13 de septiembre, realizando este quinto encuentro con el tema de democracia ambiental y acuerdo de Escazú. Y recordemos que estamos a 2 días de la celebración internacional del Día de la Democracia, que se celebra cada año el 15 de septiembre, desde que la Asamblea General de Naciones Unidas lo ratificara, lo proclamara en el 2007. Y esa celebración, esa conmemoración nace en el 97 con la Declaración Universal sobre Democracia, adoptada por la Unión Interparlamentaria el 15 de septiembre del 97. Y estas dos fechas, declaraciones, lo que buscan es conmemorar y celebrar la democracia, resaltar la importancia de la participación democrática, de la igualdad, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Pero llama la atención que estas dos fechas y declaraciones no tienen ninguna alusión ambiental. Sin embargo, como ambas proclaman la importancia de los derechos humanos, vale la pena jalar las orejas porque en el 2021 fue reconocido el derecho humano universal a un ambiente limpio, sano y sostenible. Y es reconocido como el derecho que hace posible los demás derechos. No podemos hacer posibles los demás derechos sin la garantía de un ambiente sano, limpio, sostenible. Y por eso este quinto encuentro también es muy indicativo y como lo mencionaba Mercedes Sosa al inicio y Marta Inés más adelante en los minutitos, es importante tejer la esperanza democrática con pies en la tierra y con corazón en la tierra. Y Escazú es un llamado que va por allí. Como acuerdo regional, el primero en asuntos ambientales, el primero que además tiene mandatos específicos para la protección de defensoras y defensores del medio ambiente, busca materializar el principio 10 de la Declaración de Río, que viene por allá atrás en el 92 y que comienza con la siguiente declaración. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde.
Y justamente para aprender sobre ello es que hoy conversaremos con distintos casos, con distintos líderes y lideresas que nos invitarán a reflexionar sobre aprendizajes, prácticas, demandas comunitarias que nos hablan acerca de cómo materializar esa búsqueda de protección del ambiente a partir de sus aprendizajes comunitarios. Así que damos la bienvenida a nuestro primer caso, a nuestra primera experiencia que viene desde Ecuador en la voz de Juan Bay, a quien le damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo, por compartir este espacio acá. Juan Bay es de la nación Guaraní de Ecuador y nos compartirá un caso comunitario de resistencia y promoción de la democracia ambiental en el Yasuní y Chocó andino. Juan, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Pues tienes unos 20 minutitos para compartir con nosotros esas reflexiones a partir de esa voz comunitaria que nos traes para iluminar las reflexiones y los aprendizajes. Adelante, Juan. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Juan Bay, soy líder y presidente del pueblo acá, de un pueblo guaraní. Pueblo guaraní, somos los últimos del contacto de civilización de la Amazonía ecuatoriana. Llevamos 60 años de la civilización o contacto inicial. Compartimos el territorio con los pueblos en aislamiento voluntario Taguera y Taromenane. Bueno, el tema de la defensa ambiental o a la naturaleza es importante primero como una experiencia o la situación crítica del mundo que estamos atravesando, ¿no? Mientras que nosotros no garanticemos un derecho a los pueblos indígenas, es como no garantizar a la naturaleza. Hay que recordar que antes que llamara un Estado, los pueblos indígenas ya existíamos defendiendo que es nuestra territorio. Bueno, acá en el Ecuador, un año llevó bajo una resolución de la Corte sobre el Parque Nacional Yasuní, donde que está explotando una empresa estatal del Ecuador, una empresa que se llama Petroecuador. Bueno, hace 10 años, los pueblos indígenas guaraní empezamos a trabajar, pero no estaba estaba la lucha de los pueblos indígenas. Empezamos a recolectar 72.000 firmas para presentar a la Corte y a la CNE. Entonces, ustedes entenderán, cada país tiene un gobierno, ¿no? Un gobierno que está enfocado al desarrollo del país en busca de dónde puede captar recursos. En ese espacio, en ese entonces, el Parque Nacional Yasuní es reconocido como pulmón del mundo, un parque que cuenta todo, ¿no? En este territorio habitamos los pueblos guaraní y habitamos los pueblos en aislamiento. Bajo ese contexto, la nacionalidad hace un año empezó a traer ecuatoriano a la defensa de la naturaleza y a la defensa de los derechos, ¿no? Entonces, después de mantener una lucha histórica, la nacionalidad guaraní empezamos a recorrer y el 20 de agosto de 2023, con la solidaridad, con el SUMA, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, gana al Yasuní con 58% con el apoyo del pueblo ecuatoriano para que el petróleo quede bajo subsuelo en el Parque Nacional de Yasuní. Después de eso, la nacionalidad guaraní desde su territorio empezar para que el Estado, para que el gobierno dé fiel cumplimiento. Entonces ha pasado un año, este 20 de agosto cumplió un año de la consulta popular. Absolutamente el gobierno no tuvo la voluntad para dar el fiel cumplimiento. Entonces, del 8 de agosto, el gobierno forma un comité
un comité formado de 5 representantes del gobierno, que está involucrado el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Medio Ambiente, Petroecuador, Secretaría, Ministerio de Mujer y Derecho, y no me acuerdo, hay un ministerio más. Recordando que en este territorio es un territorio ancestral, el Estado, el gobierno sigue vulnerando el derecho de no hacer partícipe a los pueblos originarios o como dueños del territorio. Entonces la nacionalidad guaraní empezó a promover y la NAHUE llevó una cumbre internacional por el Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, donde que trabajamos, donde que llegaron en nuestro país, en nuestro territorio, aliados, socios, ONG, gobierno en sí, gobierno nacional, gobiernos territoriales, organizaciones de diferentes nacionalidades para construir, para armar hoja de ruta a la defensa de la naturaleza y de la defensa. Hay que recordar algo que los guaraní, como bien mencionaba, tenemos 60 años del contacto de civilización. Los guaraní hemos sido aislados, custodiados de la empresa petrolera. Y cuando yo asumí como presidente, empecé a evaluar, a monitorear en todo mi territorio. El territorio guaraní es 2 millones de hectáreas, reconocido más de 800.000 hectáreas, y por reconocer está 1.200.000 hectáreas del territorio. Dentro de este territorio está el Parque Nacional Yasuní. Cuando nosotros evaluamos, pues nuestro territorio estaba custodiado de muchos actores, tantos ambientalistas, tanto industria petrolera, tanto evangélico, antropólogo, propio Estado. Y los guaraní estaban súper divididos y custodiados por territorio. Recordando que el pueblo guaraní es única, un solo territorio, un solo guaraní, un solo idioma. Entonces, bajo este contexto, la nacionalidad guaraní empieza a posicionar, y eso fue novedoso para el gobierno, para la sociedad del país. Cuando la nacionalidad guaraní dijeron, no, en nuestro territorio vamos a decidir nosotros cómo queremos hacer y cómo queremos vivir. Porque en sí, los guaraní hemos sido hace mucho tiempo los defensores de nuestras casas, los defensores de nuestro territorio y defensores de la naturaleza. Pero el término que le hace confundir al mundo es cuando lo llamamos a un indígena defensora defensora ambientalista, o vuelve muy confuso y genera un conflicto social, conflicto interno entre pueblos, o defensor ambientalista. Yo soy defensor de mi pueblo, yo soy defensor de mi casa, soy defensor de lo que es mío, defiendo lo que es mío. Pero a veces es como súper confuso cuando los especialistas, los comunicadores dicen a un indígena defensor ambientalista, y cuando tú quieres intervenir en territorio, dice usted quién eres que defienda a mí. Usted no puede defender, usted está defendiendo lo que es tuyo, que estás protegiendo porque es parte de la vida. Entonces hay muchas cosas que hay que como trabajar de este territorio a base de la cosmovisión y la convivencia de cada pueblo. Porque nosotros los guaraní hemos sido los defensores hace mucho tiempo, protectores de nuestras casas. Nosotros no somos invasores que destruimos a la naturaleza, pero hace 60 años, porque los guaraní empezamos a conectarnos en este mundo y el gobierno empezó como ver un espacio de provecho, pero fuimos forzados del contacto de civilización de la nacionalidad guaraní. Como bien mencionaba, estuvimos como súper aislados y custodiados. Pero desde ese entonces, la NAHUE, hoy la nacionalidad guaraní, ha decretado estado de emergencia en todo territorio. ¿Por qué? Porque hemos sentido invadido en nuestro territorio el ingreso de las petroleras, maderas y muchos actores. Entonces la nacionalidad guaraní hoy ha venido trabajando desde el territorio de Chile. No, este territorio existen los pueblos indígenas, ese territorio está ocupado, por ende, para ingresar a visitar o a realizar cualquier actividad tiene que hacer consulta previa, libre e informada. Bajo ese contexto, en la cumbre que yo le estaba compartiendo, la NAHUE promovió la cumbre internacional para armar hoja de ruta.
donde que ahí abordamos 3 puntos súper importantes, que es primero sobre la consulta popular del sí al Yasuní, para que el gobierno dé un fiel cumplimiento sobre el cierre, total cierre del bloque 43 y reparación ambiental y reparación social a la nacionalidad guaraní. Porque no solo podemos cerrar la plataforma o apagar el abierto de las plataformas donde que fue destruido, lo que estamos diciendo es, ¿cómo dicen en términos vegetalizar o reforestar? Toda esa área destruida por el gobierno, destruida por la industria petrolera. ¿Por qué? Porque hemos tenido en mi país un enfrentamiento brutal con los pueblos en el elemento voluntario por la presencia de eso. Porque los pueblos, ellos no, estamos nosotros defendiendo por ellos y estamos tutelando a ellos, diciendo al gobierno, hey, no solo estamos protegiendo a la naturaleza, estamos salvando la vida de sus pueblos que están en este espacio de territorio. Ahí están niños, niñas, hay sabios espirituales que nosotros decimos jaguares. Entonces, ha sido una lucha histórica que la nacionalidad guaraní hoy ha visualizado, y en la cumbre presentamos, después de ese día trabajado en la Amazonía, presentamos a la Corte acá en Quito, para que Corte pueda insertar ese trabajo técnica que la NAHUE construyó con toda la gente, aliados, socios, ONG, gobiernos en sí, de gobierno nacional, gobiernos territoriales con otros pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no queremos ya la explotación petrolera, no solo en el Ecuador, en todo países amazónicos, porque hemos entendido, en sí la nacionalidad guaraní han entendido que el ingreso de las petroleras, ingreso de muchos actores en territorio, simplemente nos ha traído pobreza, nos ha traído cambio de cultura, tradición, enfermedades y muerte. Por eso la nacionalidad guaraní ha dicho, guaraní van a tomar decisiones cómo quieren vivir. En nuestro territorio sabremos tomar qué queremos hacer en nuestro territorio. Hemos dicho al gobierno, déjenos vivir, porque es nuestro territorio, el territorio es parte de nuestras vidas, es un espacio de nuestras vidas. Porque si hoy no defendemos y hoy no garantizamos un derecho justo, un derecho colectivo, ¿qué vendrá a la generación, a futura generación? Entendiendo que hay algunas resoluciones de la Corte sobre los derechos de los pueblos indígenas acá en el Ecuador, donde nos garantiza varios constitución, pero a veces es súper complicado que poder enfrentar y que el gobierno nos pueda dar un oído, porque el gobierno lo que busca es un espacio del ingreso económico para el desarrollo del país. El gobierno no enfoca a garantizar los derechos a los pueblos indígenas, tampoco garantizar los derechos a la naturaleza, al ambiente. Porque lo único que un ser humano está colapsado de enfermedad, de solo buscar el orgullo del presente. No están viendo a la defensa de salvar a los pueblos indígenas y así de esa manera poder garantizar a la defensa de la naturaleza. Porque sí, cada país tiene la constitución a la defensa a la naturaleza, pero nadie cumple, nadie acata. Entonces, una de las cosas que el Ecuador y el pueblo guaraní está atravesando es por defender un derecho, por defender a la naturaleza, los pueblos indígenas son perseguidos y amenazados y a veces son asesinados. Hoy yo me encuentro refugiado como líder del pueblo guaraní porque estoy perseguido y amenazado del gobierno, de la empresa petrolera. Estoy refugiado, estoy en un lugar que mi propia familia no sabe en dónde estoy. Estoy trabajando desde la casa y justo por hacer todos esos tipos de trabajo, porque los guaraníes 60 años nadie han posicionado y nadie han reclamado un derecho, porque como mencionaba, somos un pueblo de reciente contacto, que mis abuelos, mis tíos nunca pasaron en la escuela, porque el gobierno no hace presencia en el territorio. La mayor parte
de las presencias que son esos tipos de actores internos en busca de oportunidad. Llegan como un pueblo indígena que ha dicho ni ONG, ni petrolera, ni el Estado ha garantizado los derechos de los pueblos indígenas. Nadie han hablado garantizar los derechos. Hoy Guarani ha marcado un hito en el Ecuador, en el Ecuador, acá en Ecuador, en la Amazonía, porque ese es un rumbo. En una urna, una decisión democrática ha tomado el país. Decir, el petróleo no ha sido el desarrollo, el petróleo no es el cambio. El gobierno del país, el mundo tiene que buscar otra alternativa y de esa manera poder garantizar y salvar, porque hoy están hablando del mundo sobre la crisis climática, sobre las problemáticas que vienen. Entonces los pueblos indígenas hemos sido los protectores de la naturaleza, los protectores del territorio, porque no hemos protegido por dinero, no hemos protegido a cambio de eso, hemos protegido y hemos sentido que es parte de nuestras vidas. Y a veces el mundo y el gobierno, el poder económico, el poder político no evalúan todo eso. Entonces es una de las cosas súper preocupantes que estamos atravesando hoy en el Ecuador, y les puedo como resumir rápidamente. Hace 3 de septiembre, hace una semana atrás, el gobierno del Ecuador y la empresa petrolera promueve a 2 comunidades, una comunidad quichua y una comunidad guaraní, para confundir y generar un conflicto y división. Mueve a esa comunidad a una provincia, a la capital del país, y genera un accidente brutal. Murieron 8 guaraní y le llamamos nosotros Kuburin, que es un paisano mestizo. Total, tuvimos 9 muertos. Por ese muerto empezaron a culpar, tratando de cerrar, que fueron culpables su propia organización, encabezado por mi parte, porque yo estoy liderando en 3 provincias, le llamamos acá, no sé cómo le llama. Guarani, estamos asentados en las 3 provincias, que es Pastaza, Saná, Orellana. Entonces empezamos a recibir súper fuerte las amenazas por parte de los delincuentes que están apoderados acá en el país. Uno de esos son tiguerones acá, y recibir una fuerte amenaza. Entonces me tocó irme del lugar donde estaba, salí 2 de la mañana, y como mencionaba, estoy refugiado acá en un lugar y estoy trabajando desde la casa. Y preocupante, es preocupante que hoy no pueda yo recorrer libremente en mi territorio, seguir trabajando con mi pueblo y seguir posicionando justo los derechos. Y como bien mencionaba, a veces súper confuso. Esto es uno de los problemas que los pueblos indígenas sufrimos por alzar las voces, por decir, aquí estamos los pueblos indígenas, aquí tienen que ingresar haciendo consulta a los dueños del territorio, porque no puede hacer el gobierno a tomar a su manera y hacer como que no le importara los derechos de esa gente. Entonces, y hermanos y hermanas, por cuestión de tiempo, como le dije, la NAHUE está trabajando súper fuerte a la defensa. Primero, eso es importante, que tenemos que entender un poquito, que los pueblos indígenas, como bien mencionaba, hemos defendido hace mucho tiempo a la naturaleza, sin a cambio de nada. Hoy los pueblos indígenas no podemos quedar en la selva, los pueblos indígenas necesitamos dar un paso. Por eso los guaraní hemos dicho, la gente activista, los ONG que vienen a hablar sobre el protección al tema de la naturaleza, la defensa de la naturaleza, también tiene que buscar el cambio. Ese ha sido uno de los problemas. Los guaraní han preguntado a esas 2 comunidades, a ver, nosotros vamos a defender no a la extractivismo petrolera, pero ¿qué nos da a cambio? El mecanismo para la salud en temas de educación, oportunidad en temas de una digna. Entonces, de la extractividad petrolera se aprovecha el gobierno, porque cuando no hay estos tipos de mecanismos, mucha gente aprovecha un espacio donde se pueda apropiarse, trabajan directamente con las comunidades, y ahí viene un conflicto social, ahí viene la división.
Entonces, y hermanos y hermanas, es importante como reflexionarnos de que para nosotros poder hablar la defensa de la naturaleza, tenemos que hablar cómo garantizar los derechos de los pueblos. Hay una parte de la Amazonía que están salvo y con vida. Si no hubiéramos existido, ¿por qué? Porque el gobierno cuando ve un espacio aprovecha, destruye el bosque, destruye la naturaleza, porque ingresa con la minería, con las petroleras, en talas de madera y destruye el total. Entonces, por ende, es importante llamar a esta reflexión que hay que garantizar a los derechos de los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas puedan sentir garantizado desde su territorio y de esa manera puedan ser visualizados. Y es una de las cosas importantes que hoy la NAU está trabajando. Dijimos, no, nosotros no estamos contra nadie, ni contra ONG, con nadie. Si la gente viene acá a la defensa de la naturaleza, pero también háblanos cómo vas a garantizar, porque somos pueblos indígenas, no podemos quedar aislados, porque el contacto, la generación está avanzando, por ende, nuestros hijos, nuestra generación necesita ir a la escuela, necesitan también medicamentos, porque no es gratis, todo es con dinero. Entonces, una otra manera que hay que también trabajar por este lado, y es importante, hay que recordar que es importantísimo todo eso, porque todo eso se encaja a la defensa ambiental y a la naturaleza, como le dije. Porque los propios indígenas a veces ingresan o trabajan con la minería o con tala ilegal por la necesidad? Porque mucha gente de las comunidades no tiene el ingreso económico para poder garantizar también el tema de salud y educación. Entonces, es una cosa que hay que trabajar por este lado y estoy muy agradecido por este espacio y poder compartir, aunque rápidamente, por tiempo. Entonces, como bien mencionaba, ¿no? Por defender lo que es nuestro, lo que es nuestra casa, estamos perseguidos y es una de las cosas que estamos trabajando hoy en temas de protocolo de seguridad. Muchas gracias. A ti, Juan, muchísimas gracias. Bueno, aprovechar también la oportunidad para agradecerte en nombre de quienes estamos asistiendo a este espacio y de los miembros de nuestras organizaciones, agradecer todo el trabajo del pueblo Waorani por la defensa del Yasuní, por lo que nos están enseñando y por ese llamado que nos haces hoy de no hay defensa del territorio y de la tierra sin la garantía de los derechos de quienes cuidan y protegen el territorio que en este caso nos muestras son los pueblos indígenas allí en el territorio Yasuní. Así que renovamos nuestro agradecimiento contigo, con tu pueblo, nuestra solidaridad por la situación de seguridad en la que te encuentras y el llamado a materializar la protección de defensoras y defensoras del ambiente, porque sin ellos y ellas no hay ambiente posible, no hay cuidado posible. Así que nos unimos a tu llamado de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que cuidan los territorios, que cuidan los conocimientos ancestrales y estamos allí con un abrazo en la distancia para ti, Juan, y para tu pueblo. Y esperamos seguir estrechando estos lazos de solidaridad, reflexión y acción para el cuidado de nuestros territorios y de nuestra casa común. Un abrazo grande para ti, Juan, y muchas gracias por compartir tu tiempo en este espacio. Y para seguir tejiendo esas reflexiones y seguir tejiendo esa solidaridad que es ternura de los pueblos, viajamos ahora a un caso en Guatemala y damos la bienvenida a Patricia Gregorio, a Pati Gregorio, como pusiste allí en pantalla. Ella es autoridad del Parlamento Xinca de Guatemala y compartirá con nosotros una experiencia de resistencia y promoción de democracia a propósito de la resistencia al caso de la mina El Escobal. Patricia, bienvenida, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros y nosotras en este espacio solidario. Adelante, por favor. Tienes también 20 minutitos y la orientación del tiempo en pantalla para que puedas aprovecharlos muy bien. Adelante. ¿Puedes encender tu micrófono? ¿Está cerrado en este momento? Ahí ya está bien. Sí. Adelante. Buenos días para todos. Ha sido, para mí es un gusto verlos a ustedes por medio de la tecnología, ¿verdad? Donde podemos expresar, ¿verdad? Todo lo que nosotros vivimos en nuestro territorio. Aquí el compañero Juan Bay, ¿verdad? Los mismos actores, ¿verdad? Leyes y todo siempre en contra de nosotros, ¿verdad?
Solo que a nosotros aquí en nuestro territorio, en 20 minutos es difícil, ¿verdad? Contar nuestra historia resumida, ¿verdad? En 20 minutos yo voy a tomar 3 puntitos. El primero es que cuando a nuestro territorio vino el proyecto minero, el que hoy tiene el nombre del Escobal, el San Rafael Las Flores, vinieron con engaños a comprar nuestras tierras, ofreciendo de una manera mucho dinero, ¿verdad? En las tierras. Entonces la gente del pueblo de San Rafael Las Flores, donde se encuentra ubicada la minera, se enloqueció con los precios que estaba pagando en ese entonces el proyecto minero. Y venían con una gran mentira, que venían a sembrar aquí a nuestro territorio tulipanes. Y aquí en nuestro territorio no se dan los tulipanes. Aquí se cosecha maíz, frijol, chile, caña, tomate y elote. Hay ganadería también, ¿verdad? Entonces era mentira que aquí en nuestro territorio se fuera que se fueran a dar los tulipanes. Pero nosotros en ese entonces no sabíamos que era un proyecto minero que estaba en nuestro territorio. Y lastimosamente personas extranjeras, como un sacerdote que en paz descanse, el padre Fernando Bravi, de italiano, y un sacerdote español, se dieron cuenta de que lo que había venido a nuestro territorio era un proyecto minero. Entonces empezaron a regar las voces y entonces nos basaban la información de que era un proyecto minero. En ese entonces los sacerdotes nos convocaron a una caminata a San Rafael Las Flores y le llamamos la caminata de las flores, donde todos los que fuimos a la caminata llevábamos una flor en la mano o una rama, pero algo un instintivo de naturaleza. Y les pusimos en la entrada del portón del proyecto minero una montaña de flores. Aproximadamente participamos 10,000 personas en esta caminata. Bueno, la empresa dijo de que qué bonito manifestábamos nosotros, ¿verdad? Y que así estaba bonito, pero lo que no sabían ellos era que más adelante nosotros nos íbamos a empoderar, recibimos capacitaciones y entonces hicimos nuestra primera consulta municipal de vecinos, donde un 96.86 dijo que no quería el proyecto minero en nuestro territorio. Aquí en Nueva Santa Rosa, yo estoy hablándoles de un municipio que se llama Nueva Santa Rosa. Fue la primera consulta municipal de vecinos a nivel nacional que se hizo aquí en nuestro territorio. Seguidamente se fueron siendo las siguientes consultas en los siguientes pueblos y antes de la primera consulta municipal de vecinos se hicieron consultas de buena fe, porque no queríamos el proyecto minero en nuestro territorio. Bueno, se hizo la primera consulta municipal de vecinos en el 2011. En el 2013 fue cuando la empresa empezó a remitir como nosotros seguíamos manifestando, pero ya no lo estábamos haciendo como con florecitas, ¿verdad? Si ya no éramos masas, ¿verdad? Masivas, que íbamos a hacer los plantones casi enfrente donde está el proyecto minero. Pero como lamentablemente el Estado, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, de corruptos, siempre a favor del proyecto minero, nos mandaban los antimotines. Ahí hubieron criminalizados, ahí hubieron 2 muertos, hubo un compañero que le dieron una bala, que le entró aquí donde yo le estoy señalando a ustedes, le pasó destrozando todita la nariz y le arrancó, no sé si 3, 4 muelas. Y esa bala fue una orden del policía privado de la empresa minera. Y seguimos con nuestras luchas, nuestras batallas, y vaya de luchar y luchar contra el proyecto minero. Lo empezamos en el 2010. Tenemos 14 años de estar en esa lucha contra el proyecto minero. Hay criminalizaciones. En ese tiempo el presidente en funciones era el presidente Otto Pérez Molina. Él era un militar
y también el ministro de Gobernación militar. Ellos acababan, nos hacían a nosotros. Y lamentablemente, pues, una mañana, a las 2 de la mañana, nos agredieron ahí, en donde tenemos un plantón ahora. A las 2 de la mañana es prohibido, ¿verdad? Como todos lo sabemos, pero supimos que no era policía del gobierno, sino era policía que había contratado a la empresa minera para que agredieran a las compañeras físicamente, verbalmente, a una la arrastraron, la violaron, porque fue una violación la que hicieron con ella, porque ella alegaba sus derechos, pero era con un antimotín hombre. Y ni sabe qué le dijo al antimotín. Espérate, le dijo, pero era una palabra ofensiva. Y le mandó una mujer antimotín. Y viene esta mujer antimotín, le agarró los senos a la compañera así, se los apretó y la arrastró y le rasgó su ropa. Esa fue una violación que le hicieron a ella, ¿verdad? Entonces la mina ha venido a dividir las comunidades, nos ha venido a dividir porque unos a favor, otros en contra. Y lo que pasa es que la mina paga muy buen dinero para que estén trabajando con ellos. Entonces la gente se emociona y se pone en contra de nosotros que estamos defendiendo nuestro territorio, que estamos defendiendo la casa común. Aquí hay unas cuencas de agua. Se han secado aproximadamente unos 16 pozos de agua. El último estudio que tenemos ahorita de un pozo fue que el pozo bajó 100 metros de su agua contaminadas. Estamos contaminados con cianuro, con plomo, y tenemos otras clases de metales en el agua, pero no me recuerdo por ahorita. Y los jóvenes están muriendo de insuficiencia renal, porque nuestras aguas están contaminadas por el proyecto minero que está en nuestro territorio. El segundo punto que quiero contarles es que un grupo de compañeros decidimos una noche, un 7 de junio de 2017, poner un plantón, el que existe actualmente. Ahorita cumplimos 7 años de estar en el plantón. Pusimos ese plantón y no dejábamos pasar material para la empresa minera. Por supuesto, ¿verdad? Que esto nos vino a acarrear a nosotros muchos problemas. Esa noche, 9 personas pusimos ese plantón. Nos tomamos de la mano, hicimos una valla, no dejamos pasar el no dejamos pasar el material que iba para la empresa. Eran 11 camiones de doble eje con material para el proyecto minero. Entonces, ese día era o era nunca. Y entonces rodaron piedras y pedíamos auxilio y teníamos para comunicar a la gente cuando estábamos en riesgo, estábamos en peligro. Ahí se sonaban las campanas de la Iglesia Católica. No sé si en su país ustedes conocen los morteros de bomba, que se pone una bomba, se quema y truena, ¿verdad? Entonces esa era otra forma de avisar que estábamos en peligro. Se sonaron las campanas, se quemaron bombas, inmediatamente bajó todo el pueblo de Casillas, donde se encuentra ahorita la resistencia pacífica de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Somos 3 municipios los que estamos en esa resistencia. Pues la gente se emocionó, todos ahí estuvimos haciendo la resistencia, no se dejaba pasar ningún material de ninguna clase que fuera para el proyecto minero. Pero eso nos vino a ocasionar problemas con los dueños de gasolineras, con dueños de ferreterías, con dueños de almacenes, porque no llegaba el combustible, no llegaban sus materiales. Entonces nos organizamos y hicimos una invitación a todas las gasolineras y se les restringió a ellas el paso de combustible, porque estaba manoseado. Las gasolineras le vendían el combustible a la empresa minera para que la empresa siguiera trabajando. Y la empresa trabajaba en
comprando el combustible a las empresas. La empresa llegó al extremo de contratar una empresa de helicópteros y trasladar vía aérea 2 toneles de combustible en una red colgando en el helicóptero, y ese era un alto peligro para las comunidades. Imagínense, se puede desprender unos tambos llenos de combustible, saber qué cosas hubieran pasado. Aún se desprendió un tonel de combustible, pero ya no llevaba nada. Y cayó en una comunidad de San Rafael Las Flores, y lo resguardaron, lo tenemos como evidencia, ¿verdad? De qué manera ellos trataban de pasar el combustible vía aérea, porque ellos estaban desesperados porque no se les llegaba a pasar el combustible. Eso, muchas cosas se sucedieron ahí en el plantón, que le llamamos el plantón. Ahí estamos hasta la fecha, pero los primeros días, les cuento, fueron momentos bien difíciles. Nos llegaban a atacar, nos mandaba la minera, nos mandaban personas a agredirnos verbalmente. Aguantamos hambre, aguantamos frío, vimos el sufrimiento de los compañeros que fueron criminalizados. Hasta la fecha todavía hay unos que todavía no han podido salir del problema que la mina nos haya involucrado. División de las comunidades, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, estamos organizados con un turno de 24 horas. Recibimos a las 4 de la tarde, póngale un ejemplo, hoy recibe Nueva Santa Rosa a las 4 de la tarde y entrega mañana a las 4 de la tarde. Entonces, en vez de que la mina trabajaba, que la mina hacía y deshacía, nos vimos obligados a hacer un plantón en la Corte de la Constitucionalidad. 9 meses estuvimos instalados frente a la Corte. Nunca en la historia de Guatemala se había visto que frente a la Corte de la Constitucionalidad hubiera un plantón. Estuvimos 9 meses y le exigíamos a la Corte que nos hiciera una sentencia a favor de los pueblos. Se tardó 9 meses, pues como ahí estuvimos nosotros físicamente 24 horas también de turnos, ¿verdad? Entonces la Corte nos hizo una sentencia donde la sentencia decía que la mina quedaba suspendida hasta que nosotros como pueblos indígenas del pueblo Xinca fuéramos debidamente informados y que toda la información fuera entendida para nuestras comunidades. Entonces, ahora la sentencia, y también tenían que ser los pueblos consultados. Esa sentencia nos la dieron el 3 de septiembre del 2018. Entonces fue cuando la mina tuvo que parar de trabajar. Canceló totalmente sus operaciones. Entonces ya empezamos a tener una mesa de diálogo entre gobierno, la empresa minera y el pueblo Xinca. El gobierno pedía 2 autoridades del Parlamento Xinca, 2 autoridades por comunidad, y nosotros no quisimos porque éramos 59 autoridades. Yo soy autoridad del Parlamento Xinca, mi esposo también es autoridad del Parlamento Xinca, y el gobierno aceptó y nos acreditó como 59 autoridades. Y estas 59 autoridades empezamos las mesas de diálogo con el presidente de la empresa y el Ministerio de Energía y Minas. Y ha ido caminando de la mano. Al primer día que tuvimos la primera reunión, y es en nuestra sede del Parlamento Xinca, donde se hacen estas reuniones, el viceministro de Energía y Minas llegó con miedo porque llegó con mucha policía, con mucha seguridad, y nosotros no estamos acostumbrados a ver toda esa cantidad de policías porque nos ponen nerviosos porque nosotros no estamos acostumbrados a que anden detrás de nosotros. Y se le exigió que la próxima reunión no llevara a él tanta seguridad porque él tenía miedo, porque a él le habían dicho que el pueblo Xinca era un pueblo agresivo.
Nosotros no es que seamos un pueblo agresivo, somos un pueblo que nos hemos empoderado porque queremos defender nuestro territorio, defendemos el agua, la madre tierra que nos alimenta, que esa madre tierra que lleva nuestros alimentos a la mesa, los árboles, las fuentes de agua que se están secando por el proyecto minero. Entonces ellos tenían miedo. Pero no, nosotros lo recibimos en nuestra casa porque tenemos un plantón pacífico. Y entonces el viceministro, conforme nos fue conociendo y se fueron abriendo estas puertas de diálogo, después él decía que él se sentía en su casa. Entonces empezaron las mesas de diálogo hasta que se vio la necesidad de traer unas... ¿cómo le digo? A unos expertos en materia, biólogos, arqueólogos y todo lo que son en la rama para estudiar y le cuento que en esa mesa de diálogo están también están participando el Ministerio de Cultura y Deportes, porque tenemos unos montículos que están en la mina, y la mina lo circuló y dice propiedad privada. Y nosotros como xincas que somos y las costumbres ancestrales que tenemos en esos montículos, se tienen que ir a hacer una ceremonia anual y no nos han permitido porque ellos lo tienen circulado. Entonces participa, a ver si me recuerdo todos los ministerios. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, Cultura, Deportes, está con RED, el Ministerio de Energía y Minas, y no sé si me falta otro, pues son 6 ministerios, no me recuerdo cuál es el otro ministerio, y el pueblo xinca. Entonces se mandaron a hacer unos estudios con expertos colombianos. No quisimos ni guatemaltecos por el miedo de que se vendan, porque nuestro país está totalmente en una corrupción. Y los estudios que hicieron los colombianos que vinieron aquí a nuestro territorio, salieron todos, están mal. Han habido ministerios que se han sacado estudios bajo la manga. No han sido estudios como los que vinieron a hacer los colombianos. Nosotros trabajamos con ellos, los llevamos a las comunidades y estuvimos a la par de ellos trabajando para que esos estudios tampoco fueran a ser manipulados, ¿verdad? Que llegara la empresa minera a querer manipular a los colombianos que vinieron a hacer los estudios, y todos los estudios están mal. Y esos estudios ya se dieron a conocer en una mesa de diálogo que se hizo siempre con el gobierno y con la mina, y se quedaron espantados. Ni ellos sabían cuál era la información que habían dado. Y lo más triste y lamentable, que ellos reconocieron que los estudios están mal. Los mismos ministerios. Ahorita estamos en el proceso de información. Estamos felices porque imagínense lo que empezó con una caminata que le llamamos la Caminata de las Flores. Un minutito para redondear y cerrar porque se te agotó el tiempo. Sí. Entonces, un minuto. Sí. Un minuto. Bueno. Yo, en lo personal, yo quiero invitar siempre a los compañeros que sigamos en esta lucha. Aquí mi casa también fue baleada el 23 de abril, el 23 de abril del 2021. También nuestra casa aquí la pasaron baleando. Hemos sido también, pues, intimidados, ¿verdad? No sabemos de dónde viene, pero nosotros le echamos la culpa siempre al proyecto minero, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que decir que nosotros hemos tenido aquí en nuestro territorio, pero los invitamos a que no desmayemos. Nos cansamos, ya estamos cansados, tenemos 14 años de esta lucha y ahorita vamos ya para terminar con la información a las comunidades. Se va a hacer una plenaria donde todas las comunidades se van a hacer presentes y van a votar
si sí o no quieren el proyecto minero, pero no va a ser por medio de un papel, sino va a ser que vamos a levantar la mano. Hasta Muchas ahorita, hasta gracias. ahí vamos ahorita. Muchas gracias, Pati. También recibe nuestro abrazo solidario. Gracias Muchas por gracias, compartir les la agradezco a experiencia. ustedes también por la invitación y algún día los esperamos tenerlos aquí en Guatemala. Eso, para fundirnos en un abrazo solidario. Gracias Gracias. también por esa reivindicación que haces del derecho a la información clara para las comunidades. Sí. No hay defensa de territorio posible sin garantías para defensores y defensoras, sin acceso a información clara, sin posibilidades de diálogo y participación con garantías. Y lo que ustedes están haciendo desde esa experiencia de resistencia, pues digamos, tristemente heroico porque no debería ser así, pero también felizmente lleno de esperanzas y nos dan muchas ideas de repertorios de acción para la defensa, la coordinación, el diálogo, la persistencia, la interlocución con la institucionalidad y sobre todo con los habitantes del territorio para explicar qué sucede, por qué lo hacemos, por qué resistimos, porque es un asunto que también es de su interés, es de su incumbencia. Así que nos das muchas ideas a partir de esa experiencia para aprender con ustedes por qué lo hacen, cómo podemos también mejorar prácticas de diálogo e interlocución y al igual que lo comentaba Juan Bay también, la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos y Exactamente. reconocer a los pueblos en ese proceso y los derechos que tienen sobre territorios y su derecho a defender otros derechos. Así que, Patti, por favor, quédate con nosotros aquí un ratito más. Vamos Muy a bien. pasar con nuestro tercer caso del día de hoy, nuestra tercera experiencia para compartir y aprender. Así que le damos la bienvenida a Vanessa Torres, abogada ambientalista y subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad. Vanessa, bienvenida. Gracias por estar acá y compartir con nosotros este espacio. Tienes los mismos minutitos que nuestros anteriores interlocutores y pues el micrófono es tuyo. Adelante. Hola Angie, un gusto saludarles. Agradecer, por supuesto, a Paz Cristi por esta invitación tan valiosa. Creo que siempre estos espacios donde podemos compartir a nivel de América Latina y el Caribe sobre las diferentes experiencias de defensa del territorio y de justicia ambiental son valiosos, ¿no? Por supuesto, agradecer también a Patti y, ay, disculpen que olvidé el nombre del otro colega que estaba Juan. exponiendo, sí, gracias, a Juan, sobre los casos tanto en el... Y creo que precisamente en lo que yo venía reflexionando al escucharles es en cómo instrumentos como el Acuerdo de Escazú vienen a aportar escenarios o alternativas viables para la protección y defensa del ambiente. Entonces, en un primer escenario yo pienso en un concepto fundamental y que de hecho se crea en un plano del derecho internacional, que es la democracia ambiental. Y se cruza mucho con estos dos casos porque, digamos, desde la academia se ha definido la democracia ambiental como ese escenario donde las decisiones políticas en la gestión ambiental tienen armonía con los intereses de los ciudadanos. Entonces, cuando reflexionamos sobre si esto ocurre o no ocurre en la realidad y en el día a día de la protección del ambiente, pues seguramente tendremos muchas cosas por decir, ¿no? De igual forma, al hablar de democracia ambiental, también estamos hablando de que estas decisiones que se toman en materia de gestión ambiental estén sujetas a un control social y a una discusión pública y política. Desafortunadamente, viendo estos dos escenarios, lo que nos encontramos en nuestra región es que cualquier escenario de discusión o de postura crítica frente a la forma en que se gestionan los territorios por parte de tomadores de decisión en América Latina y el Caribe implican un riesgo para quienes habitan los territorios biodiversos. Entonces, por supuesto, este es el, digamos, de reto al que nos enfrentamos con la implementación del Acuerdo de Escazú. Como tú lo mencionabas, Angie, importante recordar cuáles son estos derechos que el acuerdo busca fortalecer. Y digo fortalecer porque en la mayoría de los marcos normativos de América Latina y el Caribe ya existe algún tipo de reconocimiento tanto del derecho al acceso a la información como el derecho a la participación ciudadana o a la... Sin embargo,
y esta fue un poco la discusión que se tuvo hacia el año 2011, 2012, no existía una implementación efectiva de estos derechos. Tenemos diferentes casos en la región en donde tenemos normas específicas, por ejemplo, sobre acceso a la información, pero desafortunadamente no son implementadas de manera efectiva. Pongo, por ejemplo, el caso de Colombia, donde tenemos una ley de acceso a la información, que es la ley 1712 del 2014, donde, por ejemplo, se define temas de transparencia y responsabilidad de las instituciones del Estado de garantizar canales de comunicación con la ciudadanía. Cuando uno aterriza esto a la realidad, y sé que estoy dando un ejemplo, pero esto ocurre en la mayoría de países de la región, cuando tú quieres obtener información de calidad respecto, por ejemplo, un proyecto, ya que estábamos hablando de casos específicos, tanto en Ecuador como en Guatemala, es muy difícil acceder a esta información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido el proceso de licenciamiento ambiental que se da frente a la aprobación y el otorgamiento de un título minero o el otorgamiento de un bloque petrolero? Esta información se demora en ser entregada. El grave problema, y que esto lo encontramos contenido dentro del acuerdo de Escazú, es que es información de muy difícil lectura. Por ejemplo, en escenarios comunitarios, donde muchas veces, si bien las comunidades conocen perfectamente sus territorios, pues todos estos términos técnicos de escenarios de explotación y demás, pues no tienen por qué ser entendidos. Y al acceder a esta información, pues se generan barreras de acceso a la información muy importantes y que terminan y desencadenan en conflictos socioambientales. Por supuesto, también tenemos el escenario de participación ciudadana, donde en diferentes países de América Latina y el Caribe existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, como es el caso de las consultas populares, las audiencias públicas ambientales. Sin embargo, lo ideal sería que fueran aplicadas en toda la región y que las decisiones que se toman en el marco de la implementación de estos mecanismos de participación pues tuvieran un impacto directo sobre el territorio, ¿no? Que de hecho es una discusión que han tenido los pueblos indígenas durante mucho tiempo sobre cuál es el alcance real que tiene actualmente, por ejemplo, la consulta libre, previa e informada. Cuando en el convenio 169 de la OIT se menciona un término supremamente relevante, que es el consentimiento libre, previo e informado. Y sabemos que nuestros marcos normativos no han dado ese salto para reconocer la vinculatoriedad directa en la toma de decisión sobre territorios colectivos. Entonces, estos ejemplos que doy, por supuesto, se suman a un escenario de justicia ambiental. Yo creo que este derecho, en el marco del Acuerdo de Escazú, fue el más complejo de regular dentro del contenido del tratado, precisamente porque en donde hay mayor conflicto es en las herramientas que tienen los jueces al momento de reconocer o otorgar derechos que han sido vulnerados. Y es que la realidad en nuestra región es que, como yo mencionaba los ejemplos a nivel institucional de acceso a la información, de participación, que no son implementados de manera adecuada por parte de la institucionalidad, lo que le queda a la ciudadanía, lo que nos queda como ciudadanos es acudir al escenario judicial, ¿no? Ya sea a través de una demanda, de una acción de tutela, una acción de amparo. Y muchas de estas acciones tienen finales, podemos decir que en escenarios de victoria para las comunidades, donde se reconocen las demandas o los derechos que han sido vulnerados. Desafortunadamente, cuando vamos a la implementación de estos fallos, que esto es algo que ocurre en Colombia constantemente, los fallos no son implementados de manera adecuada. Muchas veces son ignorados por la institucionalidad. Entonces, tenemos casos icónicos en la región, como el reconocimiento de diferentes ríos o territorios como sujetos de derecho, pero cuando vamos a ver la implementación de estas órdenes por parte de los jueces, nos damos cuenta que no han tenido un avance significativo. Entonces, esto nos debe llevar a un escenario de reflexión, por un lado, sobre cómo podemos fortalecer el escenario previo al escenario judicial, que es lo ideal. Y lo segundo, qué herramientas están teniendo los jueces para entender verdaderamente el significado de la justicia ambiental desde esa construcción comunitaria y desde esa construcción social. Y el acuerdo de Escazú pues llega, digamos, con diferentes alternativas, digamos, para mencionar algunas estrategias desde el escenario de justicia ambiental, por supuesto, la formación y la capacitación de jueces en temas judiciales, eh, y incluso pensarnos en tribunales ambientales. Tenemos países de la región que ya cuentan con estos escenarios, como es el caso de Chile,
donde existen dos tribunales ambientales que analizan específicamente casos y conflictividad socioambiental en los territorios. Entonces, Escazú lo que nos trae es, por supuesto, esto tiene muchas lecciones aprendidas, pero nos trae la posibilidad de articularnos entre países de la región y revisar cómo podemos integrar estas lecciones aprendidas en los marcos normativos de nuestros países. Regálenme un segundito. Muy bien, mientras Vanessa regresa, ya Ya regresaste. regresé. Muchas gracias. Adelante. Entonces, estaba mencionando el ejemplo de justicia ambiental. Creo que la formación de los jueces es fundamental y creo que vamos a tener un escenario de oportunidad, no solamente en obtener fallos a favor de las comunidades, sino tener fallos implementados de manera efectiva. En segundo lugar, frente al escenario de participación ciudadana, yo destacaría, por supuesto, la revisión de la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana que existen hasta ahora. Creo que el caso del Yasuní, por ejemplo, es un hito, por supuesto, y no puedo dejar de felicitar a la lucha que se dio en Ecuador y lo más importante, la cercanía que hubo con la ciudadanía al sensibilizar la importancia de proteger el territorio del Yasuní, que creo que este es el gran reto al que nos enfrentamos quienes estamos en la lucha ambiental, y es sensibilizar al ciudadano que no le interesan mucho estas agendas o que no se ve conectado con lo que pasa en la Amazonía, porque yo vivo en Quito, yo vivo en Bogotá, esto no me impacta. Creo que nos encontramos en un escenario complejo y que también nos presenta oportunidades para dar estos mensajes. No sé, me imagino que todos y todas han visto las noticias sobre las sequías que se están presentando en diferentes países de la región, principalmente países amazónicos, por las quemas que se están dando en este territorio y que esto ya está impactando a las ciudades capitales de nuestra región, Bogotá, Sao Paulo, con una pésima calidad del aire y enfrentándonos a diferentes retos. Eh, Esto ya, o sea, si bien nos deja en un escenario crítico, también da un escenario de posibilidad donde las personas, por supuesto, empiezan a sentir algún interés por entender cuál es la conexión que existe entre el bienestar de la Amazonía y las comunidades que la habitan, el bienestar de los páramos y las comunidades campesinas que lo habitan y las realidades de nuestra ciudad, donde por supuesto hay una conexión y tiene que haber una responsabilidad compartida. Entonces, en ese escenario, por supuesto, existe este instrumento que es el Acuerdo de Escazú. Mencionar que nosotros como Ambiente y Sociedad participamos en el proceso de negociación desde el año 2014. Entonces, digamos que estamos muy inmersos en esta discusión y en esta agenda. Y dejé, digamos, para esta instancia un punto fundamental que está en este espacio de diálogo y construcción conjunta, y es el bienestar y la situación crítica que están viviendo las personas defensoras del ambiente en toda nuestra región. Precisamente en medio de la negociación del Acuerdo de Escazú, en el año 2018, ya, de hecho ahí ya estaba finalizando, hubo un hito en ese momento que fue el asesinato de la defensora Berta Cáceres, conocida por todos y todas, y precisamente este fue un momento muy importante, porque durante los 3 años de la negociación fuimos nosotros como público los que levantamos la mano y dijimos, bueno, está increíble que se busque fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia, pero como bien lo mencionaban Pati y Juan, exigir el respeto y el cumplimiento de estos derechos le ha costado la vida a muchas personas en nuestra región. Le ha costado la vida, le ha costado la tranquilidad por las amenazas a las que se enfrentan. Entonces no podemos hablar del fortalecimiento de estos 3 derechos sin proteger la vida de estas personas. Y es así como surge este cuarto hito o cuarto pilar de la democracia ambiental, que es la protección de las personas defensoras del ambiente. Dada la situación crítica que se vive en América Latina y el Caribe, creo que este ha sido como el eje central al hablar del Acuerdo de Escazú en los diferentes países de la región, pues porque se convierte en una alternativa real en donde los estados deben garantizar la seguridad, lugares propicios, digamos que escenarios propicios y seguros para la defensa del ambiente en nuestra región. Y adicionalmente, en la discusión que se tuvo en el espacio de negociación, el fin último era empezar a reconocer estos mecanismos de protección, o como se llaman técnicamente desde el derecho, mecanismos de autoprotección que han impulsado históricamente las comunidades étnicas y las comunidades locales en América Latina y el Caribe, precisamente por un escenario de abandono estatal en los diferentes territorios biodiversos, que esto no es coincidencia.
Entonces, digamos, llega este cuarto pilar. Yo creo que en este momento estamos en un momento muy importante, no solamente por el reconocimiento de las luchas sociales, como es el caso del Yasuní, que creo que como mencionaba antes, un hito a nivel regional y a nivel mundial. El escenario del Acuerdo de Escazú se conecta con estas luchas. Importante mencionar que en la última conferencia de las partes se aprobó el primer plan de acción para personas defensoras del ambiente a nivel regional, que ya debe estar siendo implementado por los estados parte. Ecuador es estado parte del Acuerdo de Escazú, entonces sería muy importante conocer cuál es el nivel de implementación o planificación que se está teniendo para garantizar este plan de acción. Un plan de acción donde se reconocen escenarios de reconocimiento de las personas defensoras, y un poco la discusión que se dio en la construcción de este plan fue: no queremos un reconocimiento ya cuando el defensor o la defensora ha sido asesinado, ¿no? Que esto es como un escenario muy común donde se dan premios y se reconocen y se hacen homenajes, pero pues yo creo que el escenario más útil es la protección antes de que ocurra un suceso como este. Entonces, eso es un poco el llamado que se hace desde este plan de acción en temas de reconocimiento, en temas de formación frente a qué se entiende por persona defensora del ambiente. Juan lo mencionaba, no es tan claro qué se entiende por defensa del ambiente en nuestra región. Y Escazú trae esta definición, la trae amparada por otros mecanismos del derecho internacional, como las resoluciones de Naciones Unidas, donde ya existe una definición de defensor del ambiente y donde, por ejemplo, se reconoce la relación directa entre los pueblos étnicos y la vulnerabilidad por el cambio climático, precisamente porque, como lo mencionaban tanto Patti como Juan, existe un vínculo directo entre la comunidad y el individuo y el territorio. O sea, no hay una diferenciación entre uno y otro, y esto es distinto a cómo nosotros vemos el territorio. Entonces, ya existe esta definición y debe ser incorporada en las diferentes discusiones e implementación de política pública. Pues finalmente, ya me quedan 4 minutos, yo quería mencionar, por supuesto, el escenario de lucha que dimos en Colombia. Recientemente, hace 2 semanitas, tuvimos la maravillosa noticia que finalizamos el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú. Fue una lucha de 7 años, liderada por la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la cual Ambiente y Sociedad es parte, junto a otras organizaciones a nivel nacional, como WWF, de Justicia, el Movimiento Nacional Ambientalista, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes. Y digamos que el compromiso por parte nuestra fue, primero, posicionar y entender, digamos, que la comunidad y el escenario de construcción local entendiera la importancia del Acuerdo de Escazú. Creo que esto es algo que debemos seguir construyendo, no solamente en Colombia, sino en toda la región, seguir capacitando y socializando el contenido del tratado y que pueda ser incorporado dentro de la definición de planes de vida y otros escenarios, digamos, de construcción local. Em, y por supuesto, el reto que viene ahora después de el pase por el Congreso, finalmente la discusión que se tuvo en la Corte Constitucional, es el espacio de implementación. Un espacio de implementación donde actores tomadores de decisión, que desafortunadamente son generadores de conflictividad socioambiental, como lo es el Estado y como lo es el sector privado, deben estar incluidos dentro de esta discusión. Debemos poner sobre la mesa, y vamos a hablar específicamente de temas de protección de personas defensoras, cuál es la responsabilidad de estos actores frente a la inseguridad y al escenario crítico que se vive en territorios biodiversos, plantear escenarios de apoyo a los mecanismos de autoprotección que hay impulsados por las comunidades locales, y por supuesto cualquier política pública que se quiera construir en materia de protección, tanto del ambiente como de las personas defensoras, mínimo debe garantizar la participación de estas personas defensoras. Creo que debemos quitarnos esa visión de mecanismos de protección o protocolos de protección creados desde oficinas en ciudades capitales, donde no se entiende el trasfondo de la relación con el territorio de las defensas del ambiente. Entonces yo creo que sin duda este recorrido que quise dar es para mostrar la importancia del escenario que nos encontramos actualmente, que es un escenario de mucho reto, porque políticamente la región está en un momento bien interesante, pero también complicado, pero surgen estos instrumentos liderados por la ciudadanía que plantean alternativas relevantes para lograr lo que finalmente se viene construyendo desde el inicio, que es la materialización de la democracia ambiental. Muchas gracias.
A ti, Vanessa, muchas gracias. Siempre es bueno escucharte y compartir contigo esas claridades que nos das respecto a la ventana de oportunidad que tenemos y cómo estas reivindicaciones territoriales de pueblos indígenas, de defensores y defensoras del ambiente, encuentra un espacio de oxígeno, de incidencia y de materialización de herramientas, de instrumentos que nos permitan profundizar esa democracia ambiental y los pilares que reivindica el acuerdo, el acceso a información, el acceso a participación ambiental, el acceso a justicia y, por supuesto, el derecho a defender los derechos con garantías para defensoras y defensores del ambiente. Así que nos das una muy buena puntada para seguir tejiendo esperanzas, ¿no? Abrazando estas experiencias con las que aprendemos y reforzando ese marco de actuación y de incidencia que podemos impulsar a partir de esa ventana de oportunidad democrática ambiental que nos abre Escazú, porque recordamos democracia, la democracia será ambiental o definitivamente no será, y la región lo sabe muy, muy bien. Así que entrego la palabra para el cierre a Alejandro de Pax Christi para poder despedir este encuentro en estos 3 minutitos que nos quedan para cerrar. No sin agradecer la participación de nuevo Patti, Vanessa y Juan por el aprendizaje y el compartir del día de hoy. Entonces, Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias, Angie. Agradecer nuevamente a Juan, agradecer a Patricia y a Vanessa por su participación. Voy a leer aquí unos comentarios. Está el de Alirio, dice: magnífico encuentro, nos hace corazonar y en este tiempo de la creación esperanzar. En la práctica, ¿cómo se puede articular Escazú con la debida diligencia el tratado de abandono de combustibles fósiles en el marco global de la biodiversidad? ¿Es posible crear un ecosistema normativo para la defensa de la vida en los territorios y comunidades de nuestra casa común? Una pregunta muy interesante que invitaría tal vez a Vanessa si nos puede de pronto compartir ahí una reflexión pequeña sobre esta pregunta. Pregunta Juan Bay: ¿qué aprendizaje les dejó la cumbre internacional por el Yasuní al pueblo Guaraní? Hace la pregunta de Aida. Y para Patricia: ¿cómo mantener una lucha antiminera durante tanto tiempo? Hay unas preguntas concretas, entonces invitaría, Vanessa, si podrías responder esta inquietud de Alirio. Repito, ¿cómo se puede articular Escazú con la debida diligencia, el Tratado de Abandono de Combustibles Fósiles, el Marco Global de Biodiversidad a propósito de la COP16, y si es posible crear un ecosistema normativo para la defensa de la vida en los territorios y comunidades de nuestra casa común? Adelante. Bueno, Alirio, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de responderla de la mejor manera. Yo creo que, digamos que Escazú es un tratado que, al incluir a las diferentes partes que influyen dentro de la construcción de la democracia ambiental, nos permite... Ay, disculpen que no prenda la cámara, pero tuve que salir de mi oficina, entonces voy a responder sin el video. Bueno, aquí lo puede prender. Entonces, yo creo que desde el escenario de construcción del Acuerdo de Escazú, siempre el llamado fue sumar a todos los actores que intervienen en la construcción de la democracia ambiental. Y esto incluye al sector privado, como yo lo mencionaba en mi intervención. Es fundamental en la implementación del acuerdo sumar al sector privado, pero como un actor responsable. Digamos que sabemos que la construcción y el acuerdo con el sector privado en materia de derechos humanos ha sido un desafío grande a través de la agenda internacional, donde muchas organizaciones han hecho esfuerzos increíbles por llegar a documentos técnicos, a acuerdos y, digamos, específicos frente a la responsabilidad de las empresas en materia del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, seguimos manteniendo un escenario de no vinculatoriedad frente a esta responsabilidad. Y creo que el escenario del Acuerdo de Escazú nos abre esa posibilidad de sumar al sector privado como un actor activo, entendiendo las obligaciones que tiene el Estado para garantizar los derechos de acceso. Y que esto nos lleva a un escenario de prevención de conflictividad socioambiental, que creo yo es el mayor aporte que da el Acuerdo de Escazú en este escenario. Entonces,
la construcción o la implementación de estas políticas en materia de empresas y derechos humanos creo que están completamente articuladas con el escenario de la implementación del Acuerdo de Escazú y por supuesto es una discusión que se tiene que dar a nivel regional en el marco de la conferencia de las partes del acuerdo. En segundo lugar, como tú mencionabas, el tema de la, ay, disculpe, el tema de la COP de biodiversidad. Por supuesto que para las organizaciones en Colombia es una agenda, digamos que prioritaria en este momento. Colombia pues va a asumir la presidencia de la COP el próximo mes de octubre en la ciudad de Cali y precisamente como organizaciones de sociedad civil nosotros venimos impulsando la conexión entre las metas globales de biodiversidad y la agenda de protección ambiental, es decir, la conexión directa con el Acuerdo de Escazú. Particularmente hay una relación muy importante entre el cumplimiento de la meta 22, que es la que habla precisamente de la necesidad de garantizar digamos, la protección de territorios biodiversos a través de un escenario de protección de las personas defensoras del ambiente. Y esa meta 22 también nos habla de escenarios de participación ciudadana, nos habla de escenarios digamos, de acceso a la información efectiva. Entonces, esta va a ser una discusión que vamos a tener en octubre. Ya existe una agenda, digamos que muy construida con diferentes organizaciones a nivel internacional para hablar sobre la protección de personas defensoras en el marco de la Agenda Internacional de Biodiversidad. Importante también mencionar que Colombia está impulsando 2 declaraciones que se van a discutir en el espacio de negociación. La primera de ellas habla específicamente del significado de la paz con naturaleza. Recordar que este es como el emblema de Colombia como presidencia en la COP y que se entiende por paz con naturaleza, y digamos que se une con la consulta que tú estás haciendo. Se entiende por paz con naturaleza unos territorios conservados, pero entendiendo que son territorios que están siendo habitados por comunidades locales, ¿no? Creo que esa visión un poco alejada de la realidad de territorios biodiversos inhabitados no es una realidad de nuestra región. Los territorios biodiversos están muy habitados históricamente por pueblos étnicos, por comunidades locales que llegaron a estos territorios por dinámicas de violencia muy fuerte en los países de nuestra región y que además son comunidades que plantean formas sostenibles de cuidar estos territorios, que desafortunadamente no han sido escuchadas y no han sido apoyadas en este escenario de conservación, y de eso se trata la paz con la naturaleza, reconocer la existencia de estas comunidades. Y pues ya pasamos a un siguiente nivel que creo que aquí es donde se articula con el contenido del acuerdo de Escazú, y es que pues desafortunadamente son comunidades que se enfrentan a actores ilegales, se enfrentan a dinámicas locales muy complejas y pues debemos pasar a un escenario de protección y garantía de sus derechos. Entonces, sin duda, creo que estamos en un escenario de oportunidad de conexión de las agendas internacionales donde América Latina y el Caribe es la región protagonista. No olvidar que el próximo año la COP de Cambio Climático va a ser en Brasil. Entonces, creo que el desafío que tenemos como ciudadanía es buscar espacios como estos para continuar articulándonos, seguir tejiendo y tener una voz crítica frente a la implementación de la agenda ambiental desde un escenario, digamos, de políticas públicas. Muchas gracias. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Juan Bay tuvo que desconectarse por una reunión y Patricia ha tenido dificultades en estos momentos con internet. Entonces, vamos a agradecer nuevamente, compartir algunos mensajes claves de la conversación del día de hoy. El primero es que efectivamente los ecosistemas sensibles para la vida, como la Amazonía o la biodiversidad mesoamericana y todo el planeta en sí, están habitados y cuidados por pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, incluso también comunidades campesinas que han logrado una conexión en armonía con la naturaleza, en un ejercicio también de relacionamiento y de producción de alimentos, desde un ejercicio de soberanía y autonomía alimentaria. Garantizar esta relación e interconexión es vital para poder afrontar la crisis climática y es, como lo ha comentado Vanessa, Juan, parte no solo de las exigencias y demandas de las comunidades, sino también de las políticas que se han implementado y que se buscan promover para garantizar estos derechos. Patricia, volviste.
Lograste. Sí, Voy a parar ahí, te voy a dar sí. la palabra para responder la pregunta, ¿cómo han logrado sostener estas luchas por tanto tiempo? Dale. La convicción que tenemos, ¿verdad? De defender nuestro territorio. Hasta la misma empresa minera se pregunta cómo es que nosotros hemos sobrevivido tanto tiempo en nuestra resistencia, en nuestra lucha. Se pregunta que ellos piensan que alguien nos provee, nos patrocina, pero no, aquí cada quien se mueve por sus propios medios, porque tenemos la convicción de defender nuestro territorio, defender la casa común. Muchas gracias, Patricia. Así es, hay que mantener prendido el fuego de la resistencia y el cuidado de la vida. Así es. Ha sido muy Es importante y agradecemos. difícil. Es difícil porque económicamente, ¿verdad? Nos afecta, porque yo soy ama de casa, mi esposo es agricultor, y para movilizarnos de aquí, de donde estamos, para donde está la resistencia, cuando nos toca nuestro turno, tenemos un gasto de aproximadamente unos 400 quetzales de aquí de Guatemala, ¿verdad? Más de $50, los que manejan dólares, ¿verdad? Pero es la convicción, amamos nuestro territorio, yo amo mi territorio, hasta el Papa Francisco dice en la encíclica, la Laudato Si, que hay que defender la casa común, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos aquí. Estamos ya cansados, yo ya me siento cansada en esta lucha, pero como estamos ya casi en la fase final, vamos a hacer otro poquito más, pero ya siento que sí, ya me estoy cansando. Ajá, porque la lucha es de 14 años. Fuerte, un abrazo solidario y de resistencia, y por eso es Gracias. importante mantener también la memoria presente de la importancia de estos ecosistemas, de las luchas, de todo lo que han logrado para poderlo también compartir con las comunidades y que la resistencia y ese cuidado, ese principio de cuidado de la vida se mantenga y se sostenga en el tiempo. Muchas gracias. Entonces, Gracias. continuando a manera de conclusión, de mensajes finales. La importancia de garantizar esta interconexión y esta relación vital entre los ecosistemas y las comunidades y pueblos que los habitan. La importancia precisamente de precisar que estos ecosistemas están en riesgo por esa codicia empresarial, esa codicia energética y minera que sustenta un modelo de consumo desaforado, de crecimiento Sí. económico permanente en un mundo finito. Proteger estos ecosistemas nos lleva de manera directa a garantizar la protección de los derechos de los pueblos que los habitan. Fortalecer la democracia ambiental, en ese sentido, es el camino para poder hacer una correcta gestión de los conflictos socioambientales, garantizando el derecho al acceso a la participación, a la información y a la justicia ambiental. Vanessa compartía una reflexión muy interesante y es: logramos incidir para tener tal vez la construcción de tribunales ambientales o con los jueces que tenemos unos fallos muy importantes para la protección de los ríos, de los ecosistemas, de los derechos de los pueblos originarios, pero estos fallos no se cumplen. ¿Cómo logramos armonizar no solo las luchas, las resistencias de las comunidades, sino también que esto sea una implementación justa y correcta en los diversos estados de la región, pero que además estos marcos internacionales que se hablan en estos tiempos de transición, como las leyes de debida diligencia, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, realmente logren garantizar la protección de los pueblos, de la naturaleza, pero en ese sentido el derecho amplio de los derechos humanos y los derechos mismos también de la naturaleza. Y para cerrar, una invitación muy puntual y especial a proteger a los defensores y defensoras ambientales. Ha sido una situación bastante crítica. Seguimos siendo en la región donde más se asesinan y se amenazan a personas que asumen la defensa de su territorio, de su vida, de su cultura, afectada precisamente por temas ambientales. Es importante elevar esta campaña, solidarizarnos y sobre todo fortalecer esa pedagogía de la importancia de quienes asumen
este ejercicio, esta labor de servicio, como lo decía Patricia, de manera voluntaria, pero que durante muchos años también han recibido esta persecución, esta amenaza y se agota. Hay que fortalecerlos, abrazarlos y elevar en ese sentido la defensa conjunta del territorio. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Vamos a estar compartiendo esta grabación y los esperamos en el próximo webinario, la sexta sesión, que será el viernes 25 de octubre, en el marco también de la COP16. Un abrazo, muchas gracias.